quiero que mi esposo me dé el divorcio. Yo estaba de acuerdo en darle el divorcio, pero hoy en día o ayer cambié de opinión. Él me fue infiel, Si no es contigo, es con cualquiera. pero vive Dios que él sabe que yo lo amé. Eso es verdad, pero no quiero alargar la cosa. Sería tan valiente y me dijera en qué yo le fallé. Tuve que mirar para el lado. Ana quiere mirar de frente al hombre que la engañó y preguntarle en qué falló para que muriera el amor. Muy buenas tardes, se abre la sesión. Doña Ana y doña Fanny, don Eduardo y doña María. Bienvenidos todos. Buenas tardes. ¿Cuál es su casa, señora? Buenas tardes, señorita Buenas tardes. Carmen Gloria. Bueno, mi caso es... Para mí es difícil, para los profesionales no, pienso yo. Yo quiero que mi esposo me dé el divorcio. Divorcio. Sí. ¿Separada hace cuánto tiempo? De hechos, Sí, 17 años, harto tiempo ya. ¿Hubo hijos en este matrimonio? 7 hijos. 7. ¿Todos hoy mayores de edad? Dice que no me puse pesado. ¿Cómo dijo? Que no se puso pesado, ¿A qué se refiere con eso, caballero? a ser más hijos. Marca. Y de la señora también dependía, pues. Si los hijos se hacen entre dos, pues, caballero. Ya. 17 años separados, 7 hijos, todos mayores de edad. ¿Bienes en común? Una casa. ¿Quién vive en esa casa? Yo, con mi hija menor, su esposo y sus 8 niños. ¿Y esa casa es de la sociedad conyugal? ¿Estaban casados en sociedad conyugal? Bueno, esa fue una bendición grande, ¿Cuál? porque compramos los derechos a casa y después vino ese perdonazo que da el gobierno, Ya. ¿cierto? Y La la casa quedó condonación. pagada, con donación de deuda. Ujú. Y nosotros pagamos eso, que había que pagar 10.000 pesos en esos años. Y yo todos los trámites, como mi esposo no tenía tiempo, él tenía que trabajar. Cuando no estaba manejando tenía que estar en el taller. Entonces los trámites obvios los tenía que hacer yo. ¿Y eso cuándo fue? ¿En qué año más o menos? ¿Se acuerdan? Más o menos. Hace como 33 años Ah, atrás, no sé qué año sería. Ya. Así que, En los 80, por ahí. 80, 90, ya está pasando rápido el tiempo. Como en los 90 de Arce. claro. Ya, entonces lo más probable es que esa casa sea de la sociedad conyugal, sea Sí, de los po, dos. sí, porque ya estábamos casados y a la fecha, nosotros nos casamos, vivimos casi 5 años antes y en esos 5 años nacieron los primeros 4 hijos. Cuando nació el cuarto hijo, Uno por año más o menos. claro, sí, todos por año. Cuando nació el cuarto hijo, nos casamos y pasamos el niño por el civil también. Eso fue en el 68. Hasta la fecha, legalmente, estamos casados 53 años. No, 36 años. No, pues si él no se hubiera ido, Claro. 56. La edad que tiene Patricia. Si estuvieran juntos 53. estarían celebrando sus 56 años de matrimonio. Claro, y hubiéramos recibido el bono, pero El no bono fue lo podrían así. recibir igual. Técnicamente están casados. Don Eduardo, le vienen a pedir el divorcio después de 17 años. Dígale que quiere pedir la casa. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Quiero primeramente darle gracias a Dios por ella y por los hijos que ella me dio. Quiero darle gracias. Yo estaba de acuerdo en darle el divorcio, pero hoy en día o ayer cambié de opinión. ¿Y por qué? Porque la verdad las cosas que no era como yo pensaba. No era ¿A como qué yo, se no era refiere? como yo pensaba, que todo esto iba a quedar a media para los dos y cuando ella se fuera o me fuera yo, todo iba a quedar para ella. Ah, no le quiere dar el divorcio por cómo, Prácticamente ahora no. pensando en que eso puede afectar el patrimonio que ustedes tienen. No. Ahora no quiero darle... Tal vez sí, le doy el divorcio, pero los bienes tenemos que repartir la mitad que le pertenece a ella y la mitad que me pertenece a mí. Pero sí puede ser. Claro, puede ser las dos cosas. claro. Ya. O sea, usted dice, doy el divorcio, o estoy de acuerdo con divorciarme, ¿Sí? pero que el patrimonio que tienen, que está compuesto por esta casa que nos contaba la señora,
se conserve mitad y mitad. Claro. Ya. Y para conservar esa mitad y mitad, ¿usted estaría dispuesto a qué? ¿Qué quiere? ¿Vender la casa que se reparta mitad y mitad? ¿O la señora puede seguir viviendo hasta el último día de su vida en la casa y una vez que la señora fallezca o usted fallezca, Podría los ser. herederos pasan a formar parte? No podría ser ahora, como usted dice, vender la casa y repartirlo la mitad cuando se venda. Pero papito, ¿por qué vas a hacer eso ahora? ¿Por qué vas a hacer eso ahora? Dice. Toda la vida has dicho que la casa es de mi mamá. No quiero que me interrumpa porque la cosa es con mi mamá, es con mi señora y yo. Entonces, Es que si yo, fuera así, yo también tendría yo- que pedirle a la persona que la acompaña. ¿Quién es hace- usted, señora? hace- ¿Qué relación tiene usted con Pareja. Usted es la pareja actual del Sí. caballero. Sí. Entonces, Todo- me imagino, a usted le atañe y le involucra que él diga que no se quiere divorciar. ¿Qué opina de eso? ¿Qué dice? Sí, porque es que quiere la la casa, verdad quiere la que plata. yo creo que el mismo sistema nervioso de que él está opinando eso, porque, bueno, 2 ocasiones antes se había llevado para divorciarse, ¿Ya? ambos. Y a última hora, por motivos personales, creo yo, no se ha llevado a cabo. Entonces, esto como a él lo encontró como de sorpresa de que se viniera acá, porque ellos siempre han conversado. Siempre han conversado. Siempre. ¿Durante todos estos años de separación? Sí. Hacen 18 años que están separados Ajá. y de los 18 años ellos han conversado. Claro. Conversaban, inclusive él O iba sea, a la- tienen una buena relación. Él iba- pasaba siempre viniendo a la casa, siempre, hasta la fecha, hasta hace ya como 2 meses que ya dejó de venir. Pero, Y- ¿bajo qué concepto quedaron como mejores amigos, buenos amigos? No, en ese sentido no. Él iba porque supuestamente iba a ver la hija y los nietos, Ya. pero no por verme a mí. Ah, ya. A eso me refería. Y eso es lo que de primera ¿Cómo que sí. no? De primera sí yo deseaba que fuera por mí. Y mucho tiempo esperé que... Espere, pero es que él cuando usted dijo no era por mí, él dijo no. po, no era por mí. No, porque yo le iba a dejar plata Ah. todos los meses. yo nunca dije- Está ratificando que no era por ella. Claro, Ahí yo dije, era no, por ella. No, no, ya. no. No. Yo tenía que ir a dejar de ella porque nunca dejé de pensar en ella y nunca dejé de, Sí, es verdad. de pensar en no darle plata. Entonces, Sí, todas eso es perfecto. las semanas, todos los meses, cuando no había... Además, habían hartos hijos en común. o sea. Yo tenía... Claro que los hijos estaban todos grandes, nadie necesitaba de mí ni de ella. O sea, cuando sus hijos fueron creciendo, usted la preocupación continuó, Claro, pero ya por ella igual- personalmente. Todavía le doy plata. No hace nada mucho que fue dejarle plata a la casa. Y que diga que no, porque eso ya sería mentira. Dejó de darme plata, por ejemplo, a él, como él trabajaba en el Transantiago, le dejó de darme plata después de 3 meses que lo mandaron a la casa, me dio 3 meses. Después me Trabajaba llama, en el Transantiago. claro, me Por llama la y pandemia. me dice, yo estaba en la casa de mi hija es testigo, y ella es la mayor y siempre ha tenido buena comunicación con su papá, y no, yo nunca la he querido poner en contra como muchas veces cree él. Que yo ponía a los hijos, estaban todos grandes, los hijos no son tontos, se dan cuenta. Él me fue infiel, entonces no había que celebrarlo. ¿Esa fue la razón del término? Claro, porque yo estaba con él, no había, incluso él se sentía orgullosa que los hijos son los que son y tienen el estudio que tienen por mí. Entonces, a mí me gustaría que él me lo dijera, sería tan valiente y me dijera en qué yo le fallé para que me dejara esa relación, que ella se metiera en nuestro matrimonio. Entonces, pero nunca dejó de darme plata, nunca. Hasta cuando me llama, me dice, vieja, con estas palabras, porque hasta la fecha él me trata de vieja y yo lo trato de viejo. Cuando él va a ver a los nietos, él va para mi departamento atrás, que yo le cedí toda la casa a mi hija allá en la casa. Entonces me toma de sorpresa, porque como su regalona, que ayer yo la mandé a ella, no le pilló de sorpresa. Mi hija le El dije, por martes. favor, o antes de ayer. Hijita, le dije yo no quiero llamar a tu papá, no quiero llamarlo. ¿Tú podrías ir y hablar con él? Porque ella tiene buena relación y a Mari que lo diga. Mi hija siempre ha ido para allá, él se accidentó, mi hija iba siempre a verlo, tuvo 2 años con licencia. Lo operaron de un pie que se quebró un hueso. ¿Ya? Hay varios temas que saca Muchas usted ahí cosas. a la luz. Muchas Pues. cosas. Entonces, Partamos, doña él- María. Usted Gracias. la responsabilizan como
la protagonista del quiebre, que sí, debo ser sincera, yo creo que no son los terceros involucrados los que producen el quiebre, sino que son los protagonistas los que toman la decisión. Aquí hay un señor bastante adulto que toma una decisión de dejar su matrimonio y optar por usted. Pero ¿cómo fue eso? ¿Qué pasó esa vez? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, cuando yo lo conocí a él, prácticamente él me dijo que tenía un quiebre en su matrimonio 10 años antes de conocerme a mí. Tampoco lo que dice entonces, Sí. pues todos están mal, están a punto de separarse. Sí, me decía, me estáis perdiendo, Porque ella creía otras cosas. que todo tenía por qué echarlo. Si total me querías, me tenés que aguantar. No tenéis nada que venir a hacer aquí. Y cuando le dan los monos, le dan los monos. Se lo dije muchas veces, tú ya estás en otra casa. No llegué con plata. Se acabó el amor. Llegue o no llegue con plata, el amor se acabó hace 17 años, caballero. Él iba porque supuestamente iba a ver la hija y los nietos, pero no por verme a mí. No hace nada mucho que fue dejarle plata a la casa. Y que diga que no, porque eso ya sería mentira. Los hijos son los que son y tienen el estudio que tienen por mí. Él me dijo que tenía un quiebre. Yo digo que ese amor era por mi lado nomás. Terminó la cosa, hasta que un día paré de la casa y me fui. El equipaje permitido por la mayoría de los vuelos que llegan a Chile es una maleta de 23 kilos. ¿Qué dejarías atrás si tuvieras que cambiar de país? En Easy trabajan 542 personas de diferentes países y todos ellos tuvieron que construir sus hogares desde cero. Por eso sorprendieron a Joe, Giancarlo y Alejandra, trayéndoles eso que extrañaban, porque a veces a una casa solo le faltan unos gramos para convertirse en un hogar. Prácticamente él me dijo que tenía un quiebre en su matrimonio 10 años antes de conocerme a mí. Tampoco Y lo cuando- que dice entonces, Sí. pues todos están Y- mal, están a punto de separarse. Sí, Claro, y cuando... eso es verdad, pero no quiero alargar la cosa. Y deberíamos ¿cuándo me poner dijo? la cosa de ¿cómo se llama esto? El divorcio. El divorcio, venimos el divorcio y hablemos del divorcio. No quiere entrar en este tema, no le conviene. Va a ser muy largo y va a ser una historia Si yo terrible. tengo tiempo, Es que- caballero, no se preocupe. yo no quiero que, por ejemplo, como se dice vulgarmente, sacar los trapitos al Pero sol. esta no es una historia de Claro, discusiones entonces, ni ese mucho es- menos. Aparentemente, según doña Ana, esto es un capítulo superado, cerrado y que está hablando que a Claro, pesar de eso, ustedes tienen una buena relación. Incluso me llamó la atención que cuando se refiere a doña María le dice Mari. Claro. La trata como cariñosamente. Es una historia que superó esta infidelidad, ¿o no, Sí. doña María? Bueno, como le iba contando, cuando yo lo conocí a él, bueno, al principio yo no acepté el coqueteo de él. ¿Dónde De se esto- conocieron en el trabajo? Sí, yo trabajaba de noche y él era conductor de bus. Y él en la noche, por ejemplo, me esperaba fuera del local donde yo trabajaba. Y de esto pasó 1 año, 3 meses, que él constantemente me iba a buscar donde yo vivía, donde yo trabajaba. Entonces a mí me gustó eso. Me gustó porque él me había dicho que su relación con la señora Ana venía un quiebre de 10 años antes. Y yo le dije, pero resulta que tú eres casado. Y entonces en esa ocasión él De- me dice, de si ahí no yo es le contigo, conté es que- con cualquiera. Y ahí le Entonces, conté yo que la teníamos relación- un quiebre con ella porque ella no dejaba que yo la tocara. Me decía, saca tus lijas para allá, no, me toqué, vení helado. Y todas esas cosas hasta que me hicieron cambiar de parecer y muchas cosas que tuve que mirar para el lado. Porque todavía estaba joven, ella todavía se defiende y resulta que eso ya me tiró para el lado
Una vez me fue a buscar, me tomaron ¿Y cuando preso. te lo pilló? Según el Paco dijo que andaba curado, me echó a la patrulla, me tomaron preso. Tuve que llamarla a ella para que me fuera a pagar La fianza. y soltarme. Me soltaron y ella se vino adelante, se fue como a 2 o 20 metros adelante y a mí me dejó botado. O sea, la relación no estaba. No estaba bien, estaba no muy estaba- bien no- y eso No estaba bien. permitió que entrara otra Prácticamente historia. no estaba bien. ¿Y Una usted vez- lo descubrió en esta infidelidad Eh, o él le contó, tomó la decisión de irse nomás? No, una hija lo vio Ah. en el centro en horas que supuestamente él tenía que andar trabajando con ella. Entonces, y la hija tenía que ir a buscar unos lentes al centro que había mandado a hacer, que es la Ceci. Entonces, cuando llega, yo estaba cocinando y me dice, ella pasa al baño y me dice, mami, vi a tu marido así, en el centro. Yo le dije, y dije iba a seguir cocinando, y dije, ¿marido? Y la sigo para el baño. Hija, le dije, ¿y por qué me dijiste vi a tu marido si tú no te refieres nunca a tu papá así? Siempre es tu papi, viejo loco, como le dicen a veces, pero no tu marido. ¿En qué? ¿Lo viste en algo? Uno se pone al tiro a dar vueltas del chofer, así que imagínese. Instinto femenino. Claro. Entonces me dice, pregúntale a él. Ah, que me dejó Más con la bala sospechoso, pasada, porque sí. tampoco lo quiso dejar mal a su papá, porque era la pilulita, así le decía él cuando estaba chica la hija, mi pilulita. Nosotros tenemos 7 hijos, 25 nietos, 14 bisnietos. ¿Usted cree que una mujer, por interés a la pura plata, porque él dice que iba por la plata y siempre dice que por la plata y la plata, que plata es cierto que sirve, pero vive Dios que él sabe que yo lo amé? Pero también el desamor, el descariño produce lejanía, Pero quiebra las relaciones. dígame usted, pero eso sea- señorita Carmen Gloria, ¿usted le entraría a su esposo, le lleva 7 amigos, 5 amigos, se ponen a tomar, hay uno que se hace pichí, otro vomita, él se cura, se acuesta y yo quedo atendiendo a los amigos? Y eso lo hizo de cuando los niños estaban chicos. No le importaba que hubieran niñas, mujeres, siempre fue amigo de los amigos, ¿ya? Y yo le atendía a sus amigos. La entiendo, doña Ana. No es con el ánimo de justificar esas conductas, ni mucho menos. Ninguna mujer tiene obligación de estar donde no quiere estar. Ningún hombre tampoco. Pero también hay que entender que si eso a usted no le gustaba y eso provocaba que usted tuviera una lejanía afectuosa o física con don Eduardo, finalmente se iba a producir este quiebre. Pero A lo mejor con razones muy posiblemente- válidas las suyas, a lo mejor con mucho fundamento, usted se aleja físicamente de él, pero eso iba a provocar que pudiera él tentarse por otra parte o buscar ser feliz por Pero otra él parte. estaba siempre conmigo. Yo para él era... Y me invitaba hasta ir a trabajar con él. Pucha, que soy charcha vieja, ¿cómo no me vaya a acompañar hoy día? Son palabras de él. Entonces, y lo acompañaba. Éramos un ejemplo. De acuerdo, en el pero recorrido. nada está garantizado en la vida. Vamos a pedirle a nuestra psicóloga Pamela Lagos que ingrese porque nada está garantizado. Uno puede iniciar una relación con una persona y una muy buena relación donde sean muy partner, muy compinches, muy complementarios, se lleven muy bien, exista mucho amor. Pero si eso no se va cuidando a lo largo de los años, si eso no se va manteniendo a lo largo de los años, se muere igual. Y no tiene que ser mutuo la Desaparece cosa. igual. Claro que tiene que ser mutuo. Entonces yo no estoy diciendo que solo sea culpa suya o que solo sea culpa de él. A lo mejor por razones válidas usted se alejó, por la historia que nos está contando de los amigos. Y él, con razones válidas, que la vea usted lejana, también se aleja. Por lo que sea, puede que ambos tengan mucha razón. Pero finalmente la consecuencia es que este amor que parecía tan fuerte, tan Era complementario, tan maravilloso, termina muriéndose. Yo digo Sí. que ese amor era por mi lado nomás. Ninguna relación es estable para siempre. Las relaciones que perduran son las relaciones que se van renovando, que van generando nuevas dinámicas y van reaprendiendo y creciendo juntos. Yo entiendo que acá cueste, y cuesta verlo porque hay una historia detrás que no terminó de una. Esto fue terminando de a poco y se fue dando una dinámica bien complicada que confunde mucho a las personas emocionalmente. Cuando don Eduardo comienza con la señora María, ellos pasan hartos años en una relación paralela. Cuando la señora Ana cuenta de que la hija lo ve y qué sé yo, ellos siguen juntos. Hay un minuto incluso en que ustedes dos se juntan a hablar, ¿no es así, señora María?
¿Qué pasó ahí? Espérate un ratito, yo me junté a hablar con ella. Le dije, tú tenés que ganar. Tú tenés que ganar. No andar peleando, ni ir para allá a pelear con alguien, pelear con otras personas. Tú tenés que dar tu brazo a torcer y hacer lo que yo digo y yo hacer lo que tú digas. Ella me perdió única y exclusivamente porque ella creía otras cosas y se cree de la gente que le conversa. ¿Cuántas veces yo le conversé a ella? No echemos a perder esto. Todo el tiempo salimos para todas partes, vamos a comprar. Pero ella lo echó a perder y con su genio, con su cuestión, terminó la cosa. Hasta que un día paré de la casa y me fui. Ya, No. se acabó la Oye, cuestión. viejo, Lo yo echaron. te eché. Oye, viejo, mírame. ¿Y cuándo fue la vez que me dijiste a mí, vieja, reconozco que la embarré? Eso no te lo dije. Pero también te fui y conversé contigo. Varias veces escúchame. conversé contigo. No, tú nunca has sabido conversar. Acuérdate que tú no Ah. sabes conversar. Sí. Vive Dios que tú no sabes conversar, porque luego te enojas y los gritos y los golpes. ¿Cuánto? Acuérdate. ¿Te tocé algún día? No seas Cuando tenía mentirosa. que defender a mi hijo, como que Ten no. cuidado con tu boca, no Estaba seas embarazada mentirosa. de No, está Eduardo. mintiendo, papá, no de viejo. grande, pero sí de niños. Estaba embarazada de Eduardo, por si tú no lo sabes, María, estaba embarazada de mi hijo mayor, de los hombres, Eduardo. Y tenía la Fanny chiquita. Y porque no me levanté al tiro a servirle comida, que venía llegando con el hermano del cine en esos años que se había cine hasta Ahí está. tarde, me plantó un combo en la cabeza que me así. Vive Dios que es verdad. Y no te dije, no viste que llegué. Yo tenía que correr. Él cuando se casó compró lavadora, cocinera, un rapero. Entonces yo le pregunto a Eduardo, ¿Y de qué te quejas? ¿de qué? Y él quería que yo me quedara, que aguantara que tuviera a María y con que ella. todo tenía por qué echarlo. Si total me querías, me tenías que aguantar. Los niños estaban grandes, ¿por qué le tendría que aguantar? Cuando él me ofendí, me trataba mal, me garabato iba, garabato venía y tenía que enderle a su amigo. Y después nos acostábamos y tenía que dejar que me acariciara, si ni siquiera me decía, pucha viejita, disculpa, la embarré. Jamás escuché esa palabra. Eso de quiebre jamás lo había escuchado de su boca, nunca. Y esas palabras no son de él, no sé a dónde las aprendió. Él nunca me dijo, mira vieja, sí me No, decía, sí, la vida. me estáis perdiendo, tenés tú que ganar, eso es verdad. ¿Y ganar qué? ¿Acaso él es un trofeo? Ah, ¿Se creó un trofeo porque daba plata? Es cierto que con él conocí la comida porque cuando chica éramos muy pobres. Salí de mi casa y yo fui, señorita Carmen Gloria, quiero retroceder un poquito atrás, si usted me lo permite. Por supuesto. Éramos bien pobres, muy pobres, y él lo sabe, y su familia y todos los que vivíamos éramos pobres en aquellos años, piso de tierra y todo lo que se quiera. Y un día, porque era pareja con mi hermano mayor, nos gustaba bailar rock and roll. Donde había algo, allá partíamos, nos llevábamos. Nos ganábamos cositas, qué sé yo. Ya no pagábamos la entrada al circo por bailar. Y él llegaba a quedar ronco haciéndome barra. Y ahí, en una de esas, antes de conocerlo a él, conocí a otro varón. Yo era una cabra chica, tenía 15 años. No sabía ni siquiera cómo se engendraban los hijos. Y besos para allá, besos para acá, y que quise hacer joven, y nació 2 guaguas, gemelas. Y vive Dios muy agradecida de él porque él me conoció con ella y nunca me rechazó, al contrario. Le contaba a la señorita Pamela, me parece que le dije, y él pasaba de su trabajo y me pasaba bolsitas. Y la bolsita traía naranja así de grande, manzana, después leche, carne. Llevó a mis hermanos a trabajar. Por eso él dice, conmigo conociste la comida. Sí, es verdad. Mi mamá muere cuando estaba embarazada de Laurita, que es mi hija, la que ya no está, pero para mí está. Sigo teniendo 7 hijos. Y mi mamá muere y deja 5 hermanos. Y a 4 tuve que tenerlos yo. Y también le agradezco eso. Pero también él tiene sus cosas muy buenas, pero también era muy brusco. Cuando le daba por pegarle a alguien no le importaba lo que fuera. Y mis hijos nunca fueron malos como para golpearlos. ¿Sabe Nunca. lo que pasa, doña Ana? Que yo creo que son los rezagos que quedan
y ojalá que estuviéramos hablando de rezagos, pero lamentablemente en algunos sectores y en algunas personas, más que sectores, está muy latente aún el machismo profundo de este país, de esta parte del mundo. Es así. Claro, donde el hombre tenía un rol preponderante en la relación de familia, era el jefe de hogar, al que había que atender, al que todos tenían que correr, al que había que obedecer, y además la mujer estábamos supeditadas a un estereotipo de funciones que había que cumplir, tal como dice usted. La mujer se casaba y tenía que saber bordar, cocinar, planchar, hacer aseo, y ese era el principal rol que teníamos que cumplir. Y si no lo cumplíamos, éramos el objetivo de críticas, de un montón de cosas. Ya ha costado muchísimo que eso cambie. Antes, cuando las mujeres concurrían a hacer una denuncia por violencia y el victimario era el marido, se le decía, bueno, es parte del rol, es parte de la función, es lo que hay que hacer. Si usted es la señora, estamos a años luz de aquella época. La normalidad de la que todos hablan no llegó para todos, porque todavía existe gente que no ha podido abrir su local, está sin trabajo y con miles de deudas. Así es la crisis de los inocentes, donde sin culpa muchos necesitan ayuda para poder pararse. En defensadeudores.cl están los expertos que necesitas. Llama ahora al 600-571-9300. Antes, cuando las mujeres concurrían a hacer una denuncia por violencia y el victimario era el marido, se le decía, bueno, es parte del rol, es parte de la función, es lo que hay que hacer. Si usted es la señora, estamos a años luz de aquella época, pero aún hay historia viviente, con protagonistas, víctimas, con victimarios, que tengo la esperanza que... Y ojalá sea así, don Eduardo, tengo la esperanza que los años, que la información que manejamos hoy, que la forma de ver la vida hoy, esté haciendo entender incluso a quienes pudieron ser protagonistas de aquellas historias, de que las cosas no debieron haber sido nunca así. Que las mujeres y los hombres tenemos los mismos derechos a tener una vida tranquila, a ser respetados, a no ser golpeados, no ser humillados, a que tenemos la misma capacidad de emoción, porque este machismo también truncó la posibilidad de hombres de poder ser más participativos en la vida de sus hijas o hijos, de poder llorar, de poder demostrar emoción. Nos hizo daño a todos. Cuando hablamos de exterminar o de erradicar el machismo vigente aún en nuestro país, estamos hablando de igualdad entre hombres y mujeres. No es un ataque contra los hombres, no es una guerra contra los hombres, es algo que nos hace bien a todos, a todos. Debería de haber estado usted cuando mi padre y mi madre se casaron, porque eran terribles, terribles. Sí, pues. Estábamos así chiquititos, haciendo juegos. En la mañana temprano en Puente Alto, la escarcha así. Y traíamos mora para echarle al juego. Quizás la conoce usted. Y los calentábamos ahí en el juego. ¡Anda, Oscar, más mora! Y me pescó, tenía frío. Me metió dentro del juego. Hacía una llama. Así era. Así era. Y si uno se pone a analizar nuestra historia, Entonces, cuando ¿qué? éramos chicos se fumaba dentro del avión hasta la Claro. fila tanto y de ahí para atrás no, como que hubiera alguna diferencia. O los papás fumaban en el auto Claro. mientras manejaban con los niños atrás. O todos íbamos en un auto sin ningún cinturón de seguridad, Claro. sin ninguna medida de seguridad. Hemos cambiado. Hemos evolucionado y eso es producto de estudios, de conocimiento. Entonces tenemos que asumir No lo tuve yo. asumir No. esos cambios. Hoy No. sabemos que maltratar a los niños no es bueno, les hace mal. Hoy es un delito. Sabemos que todos tenemos derecho a que nos respeten, que nadie tiene derecho a golpearnos, que nadie tiene derecho a insultarnos. Sabemos que los hombres y las mujeres tenemos las mismas habilidades, las mismas posibilidades, la misma capacidad de amar. Hemos cambiado. Y es bueno que nos hagamos cargo de esos cambios, Pamela. Los cambios de paradigma son difíciles muchas veces. Porque como dice don Eduardo, están arraigados ciertas conductas.
pero los seres humanos tenemos la cualidad de evolucionar. Estamos hechos para eso, para ir avanzando y para generar estos cambios que necesitamos. Y en esta familia esto se ha marcado súper profundamente, Carmen Gloria. Esta dinámica que generan es tal como tú decías, esta dinámica antigua del patriarcado, de este hombre que puede hacer lo que quiera y puede mandar. Y esto se mantuvo por mucho tiempo. Cuando don Eduardo después se va a vivir con la señora María, sigue manteniendo esta dinámica de 2 casas prácticamente. Iba a la casa de la señora Ana, se juntaba ahí con sus hijos. Nunca se mezclaron estos hijos, no se conocen. Entre ellos, con lo grande que son, no se conocen. De hecho, en algún minuto del 2011, don Eduardo regresa a la casa de la señora Ana, vive casi un año nuevamente con ella, vuelve con la señora María. Estas 2 mujeres, estas 3 personas, ustedes 3, han generado una dinámica en donde don Eduardo puede hacer un poco lo que quiera, en donde él decide con quién estar y estas otras 2 mujeres lo esperan. Y eso se dio hasta hace muy poco. Y lo que refiere, y acá la clave la tienen los hijos dicen recién en la pandemia por una cosa práctica, porque don Eduardo ya no podía moverse como se movía, empezó a disminuir esta sensación de que él tenía 2 casas durante todo este tiempo. 2 familias paralelas que no se cruzaban, pero que las 2 sabían que existía la otra. O sea, este divorcio va a ser un ícono bien importante entonces, para todos. Bien. Para todos. No solo para Se ellos, para acaba los el hijos también. matrimonio, donde ambos tienen el derecho de hacer vidas independientes del otro, donde ninguno va a tener injerencia sobre lo que hace o dice el otro. Y si usted decide visitar a la señora, será con conocimiento de su pareja y con autorización de ella, ya deja de ser su casa. Y no me refiero a una cosa patrimonial, sino que me refiero a una cosa de lugar, de hábitat. Es la casa de la señora y por lo tanto, si usted quiere visitar esa casa, tendrá que pedirle permiso, autorización o tendrá que ser invitado. Ya no puede llegar con su llave, abrir y entrar como Pedro por su casa. ¿Estamos de acuerdo? Yo llego a la casa, abro la puerta, de Es que eso no va a poder ser, pues va a estar divorciado. Ah, claro. Ya sí. no debiera haber sido hace rato, pero ya que no ocurrió, pongámosle ahora un punto final Mira, para aclarar las Fíjate cosas. lo que siempre Porque además, siempre doña María tampoco se lo merece, pues. mira, ¿Cuántos años lleva con él? 18. mira, señora Carmen Gloria, Pero más. Llevan más. yo seguí en la casa dando la plata que daba. Después que vino esta cuestión de la pandemia, me despidieron de la pega, ya no pude darle más plata. Me echó de la casa. Ándate, ¿qué venís a hacer aquí? No tenéis nada que venir a hacer aquí. Y cuando le dan los monos, le dan los monos. Le dan los monos. Ándate para afuera. Después iba igual yo a la casa a ver, la vieja está allá adentro. Bueno, ella me escuchaba hablar, salía de allá, de la pieza de ella, antes que yo cruzara, salía por la otra puerta. Yo cruzaba para allá y ella cruzaba por la otra puerta. Y no se da. Seguía por que- eso. No quería que la hablara, no quería que Don la mirara. Eduardo, siempre debió haber sido así. Siempre debió haber sido así después que ustedes se separaron. Dígale cómo Usted lo tiene saludaba. otra pareja, No, es que yo... doña María. Con ella vive. Con ella formó una nueva familia. Sí. Tiene que dejar de actuar como que doña Ana siga siendo de su propiedad. Doña Ana ya no, No, es si de no me- su propiedad, ni esa tampoco es su casa. Lo que dijo la Jenny, me dijo, ¿cuándo dijiste que la casa era de ella? Era de ella. Claro que era de ella. No me refiero a la casa como propiedad, como bien Claro, raíz, sino que me refiero claro. como hogar. Ese no Claro, es su sí. hogar. No es su hogar. Hace ya 17 años. Y bueno, Más todavía, más. fue por la cuestión de 7 que como años. yo quedé sin plata, ahí quedó la cuestión, se acabó, ¿cómo estáis viejo? Se agradece que haya tenido la generosidad de cooperar económicamente con doña Ana y con sus hijas durante todo este periodo. Con sus hijos es una obligación, con doña Ana parece que fue generosidad. Pero a mí me da más la impresión de que esa generosidad obedecía más a este patriarcado y a esta consideración de que sigue siendo usted el dueño y señor de esa casa, No. más que a una generosidad propiamente No, y tal. dueño y señor mío también se Exactamente. consideraba él, porque él llegaba, hola vieja, ¿cómo estáis? Y si yo no ponía la cara, me daba el beso en la boca y no lo quería decir para que la María no se sienta mal. Y ahora se ríe, ¿ves? Pero yo no estoy mintiendo. ¿Cuál? Pero vieja, deja, no,
Pero no me papá le toques, decía, no si te no es tu acerques. esposa, ya le decía. Ya no soy tu esposa, tú elegiste, viejo, se lo dije muchas veces. Tú ya Ok. estás en otra No casa. llegué con plata. Y además de eso, Se acabó el amor. cuando él un día me Llegue dice... o no llegue con plata, el amor se acabó hace 17 años, caballero. Bueno, o no, para usted se él acabó hace nunca- 2. Él No, nunca entonces me no amó. tenía que haber Él ido nunca para me casa. amó. No, tenía pues que no haber debió ido. haber ido. Claro. Pero yo como tengo corazón de abuelita, amor. Ah, ya. No, Por eso no es quedó por atrapado eso. por el corazón No, de no abuelita. romanticemos No estoy algo que romantizando. no tiene nada de romántico, sino que tiene que ver con la No tengo sensación idea de lo que es amar. posesión. Yo estoy segura que hasta la María le hace la vida imposible porque ella sabe cómo es. Es muy difícil acá generar el cambio de paradigma así como así. Y tal como tú dices, porque, insisto, han sido demasiados años en donde él ha tenido 2 casas, en donde él manda en 2 casas, en donde él se mueve de casa en casa como quiera. Yo creo que este divorcio va a marcar. Las personas necesitamos ritos para generar cambios y marcar hitos en nuestra cabeza. Que este divorcio marque el fin no solamente por No ustedes, quería llamar. también por sus hijos. Para sus hijos no ha sido nada de fácil ver cómo ustedes van y vuelven, ver a una mamá que dicen, sabemos que lo recibiría en cualquier momento de vuelta. Ya es hora de que asuman las decisiones. Y cuando los adultos tomamos decisiones, tenemos que hacernos cargo de ellas y vivir acordes a ellas. Este es el minuto, creo yo, en que deberían tomar este divorcio como un punto de quiebre, en donde asumen que están separados, cierran esta historia y comienzan a crear de nuevo. Además, ¿ustedes tienen hijos también? Sí, hijo. uno. Que debe ser bastante más joven. 18. Importantísimo. Porque pertenece a estas nuevas generaciones, donde hay que dejar atrás estas historias. Y la mejor forma de hacerlo es con el ejemplo. Y aquí el ejemplo que está viendo este niño no es nada de bueno. Y le va a permitir algo más a su hijo, generar una relación que nunca ha podido con estos hermanos, porque esta división entre las 2 casas los mantenía cada uno por su lado. Si asumen que son hijos de papás separados versus la nueva pareja, estos hijos también pueden unirse. Perfecto. Muchas gracias, Pamela. Ya, pasemos al asunto propiamente, tal como quería don Eduardo hace un rato. Les propongo lo siguiente, dada la historia que escuché de ustedes. Firmamos un acuerdo de divorcio, donde damos por terminado el matrimonio. Se acabó el matrimonio. No hablamos nada ni de pensión de alimentos, ni de relación directa y regular, porque todos los hijos de este matrimonio son mayores de edad. Pero no disolvemos la sociedad conyugal. La casa sigue siendo de ambos. La señora sigue viviendo en la casa tranquilamente. Y cuando alguno de los dos fallezca, el otro dispondrá de esta propiedad. ¿Están de acuerdo o no? Señora Carmen Gloria, yo en esa dirección quisiera pedir que lo que yo quiero, que ojalá se pudiera hacer, de que como yo, si hubiera una compensación, sería esa. Él siempre ha dicho que la casa es mía, pero cuando se enoja, la casa no es mía. ¿Quiere que Entonces, el 50% de los Que gananciales de él se los entregue dice, como compensación? claro, lo que le corresponde ¿Estaría de a él, acuerdo, que lo caballero? dé firmadito acá. El 50-50. No. No, por lo que ella está No. pidiendo, ella es dueña de sus 50 y usted del suyo. No. Lo que ella está pidiendo es que usted le entregue sus 50 a ella como compensación económica. No. Tendría que darme ella lo que le pertenece a ella y yo le doy la firma del divorcio. ¿Qué? Claro. Si ella está pidiendo algo que no es de ella. No. La compensación económica. Oye, no, a lo ver, hicimos es entre los de dos. ella. Usted no me está entendiendo. Ya. La casa es mitad y mitad. Ya. No es que usted sea dueño entera de la casa, es Ya. mitad y mitad. Ya. Lo que ella pide es el derecho a compensación económica, que es un derecho No, consagrado en no. nuestra legislación, hay que explicárselo. Que tiene derecho cualquiera de los dos cónyuges que no trabajó o no trabajó todo lo que podía para dedicarse al cuidado de los hijos y el hogar común. No fue usted el que se dedicó al cuidado de los hijos y el hogar común, evidentemente fue la señora. Entonces ese derecho le asistiría a ella. En un juicio ella podría pedir ese derecho a compensación económica y un tribunal tendrá que evaluar si se cumple con los requisitos y las pruebas correspondientes y si es pertinente o no establecer una compensación económica. Difícilmente lo podría pedir usted. Y eso ella lo evalúa hoy día en el 50% que es suyo. Y lo que ella dice es,
por compensación económica, el 50% suyo lo quiere para ella quedarse dueña del 100% de la casa. ¿Está de acuerdo con eso o no? No. No está de acuerdo el caballero. No sé cuál es su pretensión, porque él está molesto con la hija. Yo le mandé con la hija a decir que le avisara para que no le subiera la presión como la primera vez que lo demandó. Lo que él quiere es Y sin mantener la embargo, casa 50-50. Claro, dice. claro, entonces ahí se ve que es un interés de plata y entonces ¿a dónde está la interesada? Ambos están hablando Y bajo yo un lo interés. necesito, Señora, señora ambos Carmen están hablando Gloria. de un interés económico. Estamos hablando Claro, de un valor de una claro, casa. Porque es ahí vive económico. nuestra hija pequeña con 8 hijos. Y él tiene su casa con el otro niño que tiene su casa, no está a nombre de él, pero él paga ahí. Por eso que yo les Entonces, proponía que como No sé hay para qué acuerdo... quiere 2 casas. Señora, por eso que yo les proponía que como no hay acuerdo respecto a qué hacer con la propiedad, hay 2 opciones. En los meses más fríos del año aumenta la propagación de enfermedades. Pero gracias a ti, Clorox y la Cruz Roja Chilena siguen colaborando con la limpieza y desinfección de las escuelas para ayudar a prevenirlas y así permitir que los niños y niñas sigan diciendo presente. Eligiendo cualquier producto Clorox, colaboras con una sala limpia y desinfectada cuando más importa. Contigo y Clorox, el futuro dice presente. Señora, por eso que yo les proponía que como no hay acuerdo respecto a qué hacer con la propiedad, hay 2 opciones. Una es no hacer el divorcio y usted demanda en el Tribunal de Familia un divorcio unilateral exigiendo su derecho a compensación económica, que ahí va a depender del tribunal, si hay pruebas, hay antecedentes suficientes para que acojan o no esta petición y evalúen en qué monto corresponde esta petición. Esa es una opción. Y la otra opción es que simplemente hagamos el divorcio, no disolvamos la sociedad conyugal, no toquemos el tema de la casa y usted sigue viviendo tranquilamente en la casa hasta que el caballero decida o disolver la sociedad conyugal en una instancia civil o alguno de los dos fallezca y se disuelva esta sociedad conyugal. Y ella me reclamó, me llevó a los tribunales y allá en los tribunales le dijeron que no le pertenecía nada de ella salvo la mitad de la casa. Pero eso no lo puede tomar ella. Ni plata ni nada, porque estaba pidiendo plata. No estoy de acuerdo con eso porque si hubo juicio de divorcio estarían divorciados. Claro. Por lo tanto, es difícil que un tribunal se haya pronunciado al respecto y sigan casados. Señorita Carmen Gloria, independientemente de que él no quiera ceder eso, yo quiero el divorcio igual, pero quiero que él no se vaya a meter a la casa nunca más. Eso depende solo de usted. Nunca No más. le abra la puerta, cambia las chapas. No, si él llega y Ya, entra. entonces, cambia la chapa. Tomamos la opción de divorcio, ponerle término al matrimonio y no disolvemos la sociedad conyugal. No. Ya. Que no se disuelva. Solo recalcarle que al no disolver la sociedad conyugal y no haber tocado en el divorcio la compensación económica, usted no puede volver a tocar el tema de la compensación económica. No. Queda cerrado. No Ya. me interesa. Perfecto, entonces vamos a hacer un acuerdo de divorcio para que se firme ante notario y sea presentado a los tribunales para poner término al matrimonio. Ya. Se pone término a la sociedad conyugal, pero no se liquida, o sea, sigue existiendo, Sigue pero no está vigente. liquidada y la casa sigue, por tanto, siendo de ambos cónyuges. Pueden disolverla en una instancia posterior en los tribunales civiles o de mutuo acuerdo, si es que llegan a algún acuerdo, vendiendo la casa y repartiéndolo, y mientras ninguno de los dos de común acuerdo o ninguno de los dos unilateralmente inicie la acción de disolución de la sociedad conyugal, va a seguir siendo un bien de ambos, donde va a vivir usted hasta nuevo aviso. Y con esto cerramos la sesión. Este domingo 26 de junio no te puedes perder el programa especial con los mejores momentos del Purina Pro Plan Challenge Cup, el evento inclusivo que reunió a las familias perrunas. Conocerás más del mundo canino y descubrirás las habilidades más sorprendentes. Este domingo a las 15 horas, solo por Televisión Nacional de Chile. No te lo pierdas.
Es recurrente en nuestro programa los problemas por arriendo. Y no solo por el pago del arriendo, que parece obvio, sino también por todos los gastos asociados al contrato de arriendo. Llámese luz, agua, telefonía, etc. Donde los arrendadores le exigen al arrendatario que cumpla con estos pagos. Muchas veces deciden irse dejando deudas millonarias en estos gastos básicos. Pero, a pesar de devolver la propiedad, ¿qué pasa con estas deudas? ¿Qué pasa con la cantidad o las sumas exorbitantes que a veces llegan a cientos de millones que quedan de deuda por servicios básicos, de luz, agua y otros? Ponga mucha atención a la historia de Óscar que le vamos a contar y después conversamos del tema en estudio. Sabemos que arrendar una propiedad puede convertirse en un gran dolor de cabeza, y es que son varios los factores que pueden afectar a un propietario, como por ejemplo el atraso en pagos mensuales, las deudas en servicios básicos como agua o luz, pero también aquellos arrendatarios que se niegan a dejar la propiedad, incluso cuando fueron notificados. Así como le pasó a Óscar, quien se contactó con nosotros para contarnos su historia y así buscar una solución a un problema que parecía imposible de resolver. Bueno, esta historia nace en el mes de diciembre del año 2017. Yo le arriendo la casa a la señora Jessica, hija de un amigo mío, de un antiguo amigo mío. En el fondo a usted igual le dio confianza que fuera una persona que conocía, ¿no? Claro que sí. Eso me dio confianza. Nunca esperé una actitud negativa de ella. ¿Y usted por qué decide arrendar su propiedad? Yo decidí arrendar esa casa con el propósito de que con el arriendo se vaya pagando el dividendo que yo en ese minuto y hasta este minuto estoy pagando. Para usted este ingreso era una ayuda en el fondo. Naturalmente que es una ayuda. Mientras se esté arrendando es una ayuda. Usted firma contrato en 2017 y cuenta que fue o que cometió un gran error. ¿Por qué? El error que yo cometí fue no haberlo hecho a plazo fijo. Automáticamente al cumplirse el año se renueva el contrato. Un error que yo nunca más lo voy a cometer si es que llego a arrendar la casa. En ese momento ustedes firman el contrato por 240.000 pesos, sí, claro. ¿no? Cuénteme un poco de eso. Sí, lo fijamos en 240.000 pesos y se mantuvo pagando durante el 2018 de manera normal. El 2019, en enero, se atrasó con el arriendo, pero se puso al día rápidamente y siguió pagando de manera normal el año 2019. Bueno, todo parecía ir bien, si hasta incluso su arrendataria aceptó subir el valor del arriendo a 260.000 pesos, que se mantuvo pagando constantemente los próximos meses. Sin embargo, en 2021 se produce el primer quiebre en esta relación. Yo le anuncio que le voy a pedir formalmente la casa con una notificación. Y ahí todo cambia porque a fines de septiembre, el 30 de septiembre, yo hago la notificación y se la voy a entregar y no la encuentro en la casa. Empiezo a tratar de comunicarme con ella, no me contestaba el teléfono. Y ahí ya me entró la preocupación, porque no era normal que no me contestara las llamadas telefónicas. Como el 20 de octubre, más o menos, logré entregarle la notificación cuando vino a pagarme el arriendo, que también se había atrasado. ¿Y cómo vio usted su actitud cuando le dijo que necesitaba que le entregara su propiedad? Empezó con evasivas. En principio dijo que no iba a firmar y que no iba a firmar. Ni siquiera quería leerla, porque eso ya para ella era compromiso. ¿Y cuánto tiempo le dio usted para que se fuera de su casa? Yo le di 3 meses. Después de que ocurre esta situación, usted logra conversar con ella recién en marzo. Usted se va de vacaciones y vuelve, ¿cierto? Ya habían pasado más de 3 meses. Durante el mes de enero ya no me pagó el arriendo. No me pagó el arriendo y tampoco me llamó. Me dice que no tiene plata para pagarme el arriendo. En ese minuto ya me sentí complicado. Y ella me contesta, ¿qué quiere que haga? No tengo casa, no tengo dónde irme, no he encontrado arriendo. ¿O quiere que me vaya a la calle? Yo no me voy a ir a la calle. Se negó rotundamente a entregarme la vivienda y de mala manera. Así que yo dije, no, aquí las cosas están malas.
Una situación que sobrepasó a Oscar, quien se vio bastante acorralado, incluso llegó a pensar que había perdido su casa. Pero bueno, esto no fue todo, porque además de los meses de arriendo que ella le debía, decidió revisar las cuentas en gastos básicos como agua y luz, donde se llevó una gran sorpresa. Me doy cuenta de que hay una tremenda deuda de sobre 350.000 pesos de luz. ¿Qué sintió en ese momento? Sentí impotencia y sentí la necesidad de solucionar el problema de una u otra manera. Después fui a agua, también había una deuda, eran alrededor de 52.000 pesos, eran la deuda que había. Sumado a esos 2 o 3 meses que ella no le pagó el arriendo. Sumado a los 3 meses que no pagó arriendo. En estos minutos, si sacamos la cuenta, es más de 1 millón de pesos. Naturalmente que me afectó. Y ahí fue cuando usted decide llamar al programa. Claro. Bueno, nosotros fuimos con nuestro equipo a conversar con ella. Claro. Recordemos lo que nos dijo en ese momento. Tuvimos acceso con nuestro equipo a entrar a la propiedad y conversar con su arrendataria. Ella se compromete con nosotros y nuestro equipo en dejar esta propiedad en el plazo de 2 meses. Eso es lo que le pide al demandante, que la espere para poder buscar un lugar e irse de esta propiedad. Nadie se imaginó que ella iba a dejar la propiedad a los pocos días, 4 días me parece que fueron, donde ella dejó su casa finalmente. Prácticamente me emocioné de que haya sido tan efectivo el trabajo de los periodistas. En tiempo récord prácticamente ella tomó la decisión de abandonar la casa, de dejar la casa. Me sentí muy contento y me sentí emocionado que recuperaba lo mío. Chuta, no podía creerlo que entrar a mi casa fue una tremenda emoción, una tremenda alegría. Me siento tremendamente agradecido del programa. Fueron no solamente eficientes, fueron tan eficaces en algo que yo necesitaba con tanta premura. ¿Y qué pasó con las cuentas de luz y agua? En cuanto a luz, en cuanto a agua, yo no tengo ninguna esperanza de que ella me va a pagar. Eso ya lo tengo asumido. Tengo la tranquilidad de haber recuperado mi casa, de tener el dominio de mi casa, pero a costa de las deudas que quedaron y que tengo que asumirlas yo, de alguien que vivió en mi casa y que vivió gratis. ¿Y qué solución le ve usted a este problema? Obviamente con la plata de mi pensión, pero mis hijos siempre están pendientes de nosotros. Cuando supieron de la deuda que había quedado en la casa, ellos me avisaron de que ellos habían reunido plata. Tengo la suerte de tener buenos hijos. Gracias a su familia, Oscar volvió a respirar nuevamente y encontró la solución que tanto necesitaba. Pero, ¿qué pasa con esa gran cantidad de chilenos que se encuentran en esta misma situación, pero no cuentan con el dinero para poder hacerse cargo de esta deuda? Existen leyes que protejan a los propietarios. ¿Qué hacer en caso de que un arrendatario se vaya de la propiedad y deje cuentas de luz y agua impagas? Ponga mucha atención, porque lo resolvemos ahora en el estudio. Bueno, hija, gracias a la gestión de nuestro periodista Gustavo Flores y a los hijos también de don Oscar, esta historia pudo tener un final feliz, que no es lo que ocurre en la mayoría de los casos, que no se cuenta con este tremendo apoyo económico. Para hablar de este tema ya estamos acá con nuestro querido Mario Espinosa, director general de Grupo Defensa. Bienvenido, Mario, muchas gracias. Hola, Carmen Gloria, gracias por la invitación. Vamos directo al tema. Vamos a dejar el tema del término del contrato de arriendo o el desahucio para otro tema. Hoy día estamos hablando con los gastos de servicio, los gastos básicos que acarrean estos contratos de arriendo, como luz, agua, teléfono, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo podemos hacer al minuto de querer terminar un contrato de arriendo y asegurarnos de que vaya a haber un pago de esos gastos? Claro, bien tú dices que el tema del desahucio, la terminación anticipada por no pago de renta es otro tema. Aquí estamos hablando de las deudas de servicios básicos, que es muy común lamentablemente. Y lo que las personas no saben es que primero, ¿quién es el obligado a pagarlas? Puede ser que la persona diga, ok, yo no estoy viviendo ahí, soy el dueño, no estoy viviendo ahí, y ese consumo corresponde al ocupante, al arrendatario. Y la verdad es que a los ojos de la ley, hoy día, porque todavía hay un proyecto de ley que puede cambiar eso, pero hoy el obligado a pagar las cuentas de servicios básicos es el dueño de la propiedad. El vínculo comercial contractual es entre la empresa proveedora del servicio y el dueño de la propiedad, no el arrendatario, no el ocupante.
Ya, esto, aunque sean servicios contratados post contrato de arriendo, por ejemplo, a veces contratan con las empresas de telefonía o las empresas de televisión, igual la deuda va a perseguir al dueño de la propiedad. Estamos hablando de servicios básicos, que es luz, electricidad y gas. ¿Ya? Las cuentas de telefonía, por ejemplo, o las cuentas de televisión por pago, a veces las realiza el ocupante o el arrendatario. Ahí habrá que ver quién es el que firmó el contrato en definitiva. Perfecto. Pero los servicios básicos, luz, agua, gas, sigue a la propiedad. Súper importante tener en cuenta eso. Sí. Ya. En el caso de don Oscar, que es un caso bastante similar en esa parte, cuando se notifica el término del contrato de arriendo o se notificó que no voy a renovar, se deja de pagar. O Sí. se deja de pagar conjuntamente con el arriendo, no se paga más estas cuentas, acumulando en algunas historias hemos visto deudas millonarias. Así es, sí. ¿Hay alguna forma que yo como propietario pueda prevenir esta situación si voy a terminar el contrato con alguien? A ver, lo primero es que ojalá, como decía don Oscar en la nota, se asesore bien al momento de redactar el contrato de arrendamiento, porque ahí uno puede establecer ciertas cláusulas de protección, ¿ya? No para modificar la obligación al pago, porque eso sigue siendo del dueño, pero por ejemplo pudiera ser establecer como causal de término anticipado el no pago de los servicios básicos, o sea, que así como que estuviera al día en el pago del arriendo, pero se comprueba, por ejemplo, que no han pagado los gastos comunes, en el caso de las comunidades habitacionales, o los servicios básicos, pudiera ser causal de término anticipado del contrato. En la mayoría de los contratos viene, en estos contratos tipo, Sí. viene establecida esta cláusula, Sí. que el no pago de alguna de las cuentas Así es. asociadas Por lo tanto- pone término al contrato. Por lo tanto, en general se establece como causal de término el no pago de estos servicios. Pero distinto es que quién es obligado a pagarla. Una cosa es que yo pueda terminar el contrato porque el arrendatario no pagó estos servicios y otra cosa es que lo obligado al pago sigo siendo yo. La única opción de que en determinado punto esta situación se corte es iniciando una demanda en virtud de la ley de arrendamiento, la ley 18.101, ¿verdad? Que ya sea el término del contrato de arriendo por no pago de rentas o el cobro de prestaciones derivadas de un contrato de arrendamiento, entre los cuales pueden estar los gastos comunes, pueden estar los servicios básicos, y en ese juicio yo notificar a la empresa de servicios básicos para que a partir de ese momento de la notificación el obligado al pago de la deuda pase a ser el ocupante, pase a ser el arrendatario y no el dueño. Si yo no hago eso, el dueño va a seguir siendo el responsable de pagar esa deuda. Ya, vamos de nuevo con eso porque lo encuentro sumamente interesante y importante. Lo primero, puedo asegurarme de la cláusula de los contratos, en la firma del contrato de arriendo se establece como causal de término el no pago de los servicios básicos. Así es. Lo primero. Después, cuando yo demando el término del contrato de arriendo, debo cobrar lo que me deben por servicios básicos, Claro. y además puedo pedir que se nos notifique a quienes prestan estos servicios básicos de que de ahí en adelante se haga responsable el arrendatario. Así es, una de las solicitudes que yo hago en la demanda es la notificación a las empresas de servicios básicos. Eso se hace en conjunto con la notificación de la demanda. El receptor, junto con notificar al demandado, notifica también a las empresas de servicios para que a partir de ese momento, y solo a partir de ese momento, la responsabilidad del pago pase al arrendatario y deje de ser del dueño. Hay que clarificar ahí un punto, porque si yo estoy terminando el contrato porque resulta el caballero ya tiene 1 millón de deuda en luz, esa millón de deuda en luz va a ser del propietario. dueño. Pero a partir de la notificación que tú pediste acá, Pasa de ahí para a adelante ser va a ser del del arrendatario. arrendatario. Lo que ocurrió hacia atrás sigue siendo para el dueño, lo que ocurre de la notificación hacia adelante pasa a ser del arrendatario. En esta situación, si yo solicito que se notifique y se notifica, después la empresa de servicio irá a tomar las acciones que corresponda en contra de los arrendatarios para buscar el pago. Así es, la empresa de servicios tiene la posibilidad de judicializar el cobro de esas deudas y ahora perseguirlas a manos del arrendatario y no del dueño. Las empresas de servicios tienen la acción judicial para poder perseguir el cobro de esas deudas. Si yo permito la posibilidad de repactación entre medio como dueño de la propiedad, se afiancé esa repactación, después ya no hay nada que hacer. No, si tú repactaste esa propiedad en base a las normativas que hoy día están vigentes post pandemia y que facilitan las repactaciones de estas deudas. Sí, por eso lo hablo, porque hoy día es un tema bastante común. Es un tema bastante común, de hecho hay muchísimas solicitudes en las empresas de servicios básicos de reprogramación de las deudas. Eso va ahora hacia el dueño de la propiedad. Eso es una reprogramación que hace el dueño y por lo tanto el obligado al pago va a ser el dueño y no el arrendatario. ¿Puedo yo prevenir o prever de alguna manera para impedir que el arrendatario vaya directamente a las empresas de servicios a repactar? Porque a veces quedan deudas que están repactadas hacia adelante y uno se da cuenta porque en la cuenta ve un saldo más o menos
habitual, pero sin embargo hay una repactación de una deuda importante. Lo que pasa es que si la repactación la realiza el ocupante de una propiedad o el arrendatario, esa repactación queda a nombre de esa persona. No queda a nombre de la propiedad, por así decirlo. Por lo tanto, el obligado al pago de esa reprogramación va a seguir siendo el arrendatario, no va a ser el dueño. Perfecto. Lo otro que tenemos que tener presente es que en los contratos de arrendamiento no existe la posibilidad de trasladar la responsabilidad de pagar las deudas de servicios básicos hacia el arrendatario. Esa obligación sigue siendo del dueño, no obstante la haya entregado en arrendamiento. Lo que se puede hacer, como decíamos al inicio, es fijar como causal de término anticipado el no pago de alguna de estas deudas de consumo. Sin lugar a dudas que las deudas que dejan por arriendo de luz, de agua, gas o de servicios básicos, como se denominan, son un dolor de cabeza aquí en Chile, pero no pierda la esperanza, consulte, si no la alcanzó a tomar nota de todo lo que conversamos o le queda algún tema pendiente, consulte porque hay algunos caminos para solucionar el problema. Muchas gracias, mi querido Mario Espinosa. Gracias a ti, Carmen Gloria. Feliz de estar acá. Vamos a estar pronto de nuevo porque tenemos que explicar la de arriendo Devuélveme la casa, que Ahí tan nos veremos. esperada. Sí, así es. Vamos a hablar de ella.